Buenas noches, profesor. El estudiante al habla es Mijael Máximo Gómez Félix, perteneciente al curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. Y en el presente video, yo y mis compañeros planeamos pues explicar y detallar el ensayo que hemos presentado en la semana anterior acerca pues de la determinada controversia que se nos ha dado pues, ¿no?, ya prescrita. En esta oportunidad voy a dar como los aspectos generales de los que se van a estudiar o los que se van a explicar en el ensayo, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto y empezar con esto, recordemos que en las últimas clases estuvimos investigando acerca pues del gobierno de Alberto Fujimori, entre algunos otros temas como la corrupción, etcétera. Pero aquí nos vamos a centrar dentro del gobierno de Alberto Fujimori. Específicamente hablando, según la controversia que se nos ha dado, es si consideramos que aquellas políticas económicas implementadas durante su gobierno brindaron algunas ventajas competitivas al Perú hasta la actualidad. Y por lo tanto, pues es en lo que se va a desarrollar el ensayo, que nos ha tocado explicar. Por supuesto, recordemos que Alberto Fujimori ganó las elecciones de 1993 contra Mario Vargas Llosa, su principal rival. Luego de ello, luego de ganar las elecciones, ocurrió pues el tan famoso golpe de Estado del 5 de abril de 1993 y el posterior cierre del Congreso. Pues con todo ello dicho, ¿no?, voy a pasar a dar la palabra a mi compañera para que de esta forma ella ahonde un poco más dentro del tema, dentro del contexto, y de esa forma se desarrolle el tan dichoso ensayo. Es todo por mi parte, muchísimas gracias. Por favor, continúe bien. Ahora vamos a hablar sobre la introducción. En el presente ensayo se expondrá sobre los temas de los cambios económicos en el Fujimorato y el modelo neoliberal. Por un lado, en los gobiernos de Belaúnde y Alan García, en el año 1980, se realizaron reformas que ocasionaron la gran crisis económica, donde hubo una alza de precios y de abastecimiento de los productos necesarios para la canasta básica familiar. El régimen económico de Fujimori durante los años 1990 hasta el año 2000 generó cambios en la nueva constitución de 1993, que contestó a las presiones de las grandes economías mundiales. Entre ellas consistió en el cambio de la moneda, la reducción de gastos sociales y la eliminación de todo proteccionismo a las industrias nacionales. Por último, su modelo neoliberal apertura que el Estado peruano le otorgó facilidades a las inversiones extranjeras en los sectores importantes para la economía nacional, que fue la minería y las telecomunicaciones, de las cuales se vieron afectadas por una competencia desleal. Ante ello se obedecen presentar la siguiente controversia. ¿Consideras que la política económica implementada por el gobierno de Fujimori trajo ventajas competitivas al Perú hasta la actualidad? Consideramos que la política económica implementada por el gobierno de Fujimori sí trajo ventajas competitivas para el Perú hasta la actualidad. A continuación, para sustentar dicha postura, presentaremos los argumentos en los siguientes párrafos. Gracias. Bueno, continuando con la exposición que respalda nuestra postura, nosotros consideramos que la política económica de Fujimori sí trajo ventajas competitivas al Perú hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque permitió la reducción de la demanda interna, que se conoció como el shock, para enfrentar la hiperinflación generada del anterior gobierno. Como bien ya sabemos, el anterior gobierno fue dado por el presidente más joven, que fue Alan García, que decidió aumentar el precio de los combustibles y de algunos productos básicos de primera necesidad para evitar el choque. El gobierno comenzó las alzas con subsidios estatales. Ante la falta de reservas internacionales, el Estado peruano empezó a imprimir más dinero, a dar más subsidios. Se ordenó la alza de sueldos, lo que finalmente significó el aumento de la inflación. En pocas palabras, el dinero no valía nada. Bueno, eh, el programa de estabilización que realizó Fujimori era que los precios dependían de la oferta monetaria. Eh,
La inflación estaba determinada por el crecimiento de la cantidad de dinero. Además, la privatización de estas públicas, uno de los elementos centrales del programa de reformas de Alberto Fujimori, debía trasladar al sector privado la iniciativa productiva y empresarial para fortalecer el Estado en aquellas áreas donde perdió presencia como educación y salud. También durante su gobierno se enfocó en la aplicación de los ajustes reclamados por los organismos financieros mundiales para dar cumplimiento al pago de la deuda externa, ya que en el país, como ven en la imagen, las cifras estaban en rojo y además abundaba el desabastecimiento tanto de la gasolina como de los insumos para los alimentos. Cuando el país liberó su economía, pagando la deuda externa y bajando los aranceles de las importaciones, se abrió a nuevas oportunidades, a nuevos mercados, permitiendo que los diversos sectores del país crezcan. Eso también se debió a que el cambio de moneda aumentó su valor, ¿no? Que pasó de los intis a los soles. Como ejemplo de que esto ha resultado es que las importaciones en el año 1995, como ven en la imagen, hubo un aumento en las importaciones, ¿no? Que fue del 4.160 millones. Y en la misma manera también las exportaciones tuvo un incremento de 3.385 millones. Esto equivalente a un 3%. Y esto no ha decaído hasta la actualidad, a pesar de que hemos afrontado una pandemia. Nuestra economía eh, ha seguido a flote. Ahora hay que considerar que en el gobierno de Fujimori hubo un gran cambio en el aspecto económico. Tras la hiperinflación en el gobierno de la García, la solución que realizó Fujimori fue el modelo neoliberal, que trata de reducir los gastos del Estado, al no atribuir mucho, es decir, disminuir en el mismo gobierno. Esto nos lleva al Fujishock, que realizó un tipo de cambio, las tasas de intereses y la eliminación de la reforma agraria, para así crear las nuevas políticas de precios para los servicios públicos, creando así la Indecopi. Si comparamos de forma estadística en porcentaje de pobreza en el gobierno de la García y en el gobierno de Fujimori, hubo una mejora, es decir, bajó un menos 17,6%, que así se mantuvo en todo su gobierno. En conclusión, las políticas económicas implementadas por el gobierno de Fujimori le dieron ventajas competitivas que se han mantenido hasta el día de hoy. Primero, la implementación de políticas neoliberales y medidas de liberalización económica contribuye a estimular la inversión extranjera directa, promoviendo un crecimiento económico sostenible y la mejora de la productividad. Esto ha convertido a Perú en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en las últimas décadas. Además, estas medidas crean un ambiente favorable para los negocios y la inversión, atrayendo empresas extranjeras y aumentando la competitividad del sector exportador peruano. Por ello, las reformas en el sector laboral y las políticas de flexibilidad, como la flexibilización del mercado laboral y la promoción de la inversión privada, son fundamentales para fortalecer la competitividad. Sin embargo, cabe mencionar que esta política económica no ha estado exenta de críticas y controversias. Algunos argumentan que las reformas implementadas han llevado a un aumento de la desigualdad económica y social, ya que estas reformas benefician principalmente a los sectores más ricos de la sociedad, mientras que otros señalan que el desarrollo y la utilización de las industrias manufactureras del país no están suficientemente fortalecidas.